Es tercera vez que intento grabar esto, pero aquí vamos de nuevo. Hawken, un juego de pilotaje de sistemas mecánicos que llamó la atención de los fans de Gundams y de Transformers. Salió a la luz con un apartado gráfico espectacular, para su tiempo claro, y con una jugabilidad muy agradable e inmersiva. Además, era gratis. Luego salió Titanfall. Sí, oíste bien. Luego salió Titanfall en el 2014. Mientras que Hawken salió a finales del 2012 en beta abierta, y por obvias razones ibas a comparar ambos juegos, a pesar de que la jugabilidad sea muy diferente. O sea, Hawken es como pilotear un auto, pero en Titanfall es como manejar un soldado del Call of Duty, pero versión gigante y robot. Tan solo mira el arma del robot de Titanfall, lleva un arma por separado del cuerpo, en cambio en Hawken cada brazo es un arma, y a pesar de muchas otras diferencias igual la gente los compara. Estamos en un gameplay de Hawken, el Titanfall de los pobres. Obviamente Hawken, al ser de una desarrolladora independiente, no iba a lograr una gran cantidad de jugadores como si lo haría el título creado por Electronic Arts. ¿Arts? ¿Lo dije bien? Pero lo que sí hizo Hawken fue ganarse el corazón de muchos. Esta es la historia de Hawken. Si buscas en tus experiencias como gamer... espera, no me gusta esa palabra. Si buscas en tus experiencias como jugador, ya sea de PC o de consola, te darás cuenta de que juegos de robots de combate hay pocos, al menos de los famosos. O me vas a decir que tienes amigos que jueguen Mech Warrior, Armored Core, Battle Mech o War Robot. Y si es así, tienes amigos muy extraños. Normalmente la mayoría está atrapado en LoL, en Valorant, Counter-Strike u otros juegos que sean FPS, MMO, MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia. Otra referencia que podríamos tener son los robots realistas de Mech Warrior Online, que son extremadamente toscos y lentos. De hecho me jugué una partida para comprobar si era cierto. Y sí, en toda la partida apenas vi un enemigo y después terminó y no hice nada. Me aburrí bastante la verdad. Y quizá por esta razón estos juegos de robots no sean tan populares. Pero aquí es donde entró Adhesive Games con una idea muy innovadora. ¿Qué tal un juego de un robot con muchos robots en mapas chiquitos que en realidad no eran chicos, sino que el robot era tan grande que los mapas se veían chicos, se supone, y con un gameplay rápido e intenso? Esto era Hawken anunciándose mediante un tráiler en marzo del 2011 y tenía este aspecto, donde se ve bastante avanzado y se nota igual un lag considerable. Salió en su versión de beta abierta el 12 de diciembre del 2012 y 9 días después de eso tuve la fortuna de jugarlo, así que me considero bastante viejo en este juego. Una de las cosas más importantes en un juego es que se sienta vivo, y no me refiero a que hayan miles de NPC como en Cyberpunk o gente atropellable en GTA V, sino a que la desarrolladora se preocupe por mantener el juego con novedades, como en el caso de LoL por ejemplo, que se actualiza con un parche importante cada 2 semanas, o Fortnite que tiene sus eventos temáticos muy a menudo. En cambio, si no tienes contenido nuevo para tu juego, aunque tengas miles de jugadores disfrutándolo, se terminarán yendo. Y esto le pasó a Fall Guys, ya que los desarrolladores no estaban preparados para recibir tantos jugadores de golpe como pasó, y se centraron en arreglar problemas técnicos en los servidores en vez de ofrecer un contenido nuevo. El resultado todos lo sabemos, un tiempo después nadie hablaba de Fall Guys. Con Hawken la cosa no iba tan mal al principio. Durante el 2013 hubo una actualización muy importante. Personalmente fue el mejor paso hacia adelante que hicieron, y quizás el único realmente bueno. Ese lag que se veía en el primer tráiler ya había sido arreglado, se sentía mucho más fluido el juego, y tanto el menú como el apartado gráfico se habían actualizado. De hecho, hasta la misma interfaz del Mech, o Mecha, o Mecha, o como quieres llamarlo, tuvo un pequeño cambio para mostrar la barra de vida de una forma mucho más vistosa, lo cual al principio me generó dudas de si era bueno, porque era un poco menos inmersiva, pero sí era mucho más fácil de ver. Otra cosa positiva es que el juego tenía una rotación semanal de robots para que vayas probando los que aún no te comprabas, y de vez en cuando había fines de semana de doble experiencia, lo cual era un incentivo bastante agradable para seguir jugando. Además de esto, el juego tenía un sistema similar a las maestrías de LoL, con lo que ajustabas tu robot según tu estilo de juego, y podías acceder a todo el contenido jugando. Obviamente, si querías ponerle colores o comprar accesorios visuales, o cambiar la cajita por algo diferente, debías pagarlo y obtenerlo, pero eso no marcaba una diferencia realmente en el campo de batalla. Igual iba a aparecer yo y te iba a hacer explotar. Ahora en serio, vi muchos comentarios, especialmente en YouTube, de gente que decía que el juego era pay to win. Sobre todo está diseñado para que te las vayas parando. Evidentemente es un free to play y un pay to win, eso está clarinete. Pero eso, desde mi experiencia al menos, es mentira. Todo lo que necesitabas se podía obtener jugando, como en todos los juegos, claro, mientras no sean cosméticos visuales. Así que en ese sentido el juego dependía netamente de tu habilidad. Durante este periodo de tiempo, Meteor Entertainment
se unió al desarrollo como empresa distribuidora, y en febrero del 2014 llegó el bombazo. Hawken llega a Steam, señores. Hasta ahora para jugar debías entrar a la página oficial, registrarte, descargarte el juego, iniciar sesión, volver a la página para cambiar la contraseña porque te había registrado mal, volver a iniciar sesión, y ahora sí, vamos a jugar. Pero ahora el juego llega a Steam, y al llegar el juego a Steam tuvo un recibimiento bastante aceptable, llegando a tener un pick máximo de 8.353 jugadores en febrero del 2014, pero el pick máximo bajó en marzo a 3.600, en abril bajaron casi a 2.400, en mayo bajaron a 1.600, y esa bajada de jugadores nunca se detuvo. Espérenme, denme un momento. Me faltan 6 páginas para leer todavía. Ahora sí, sigamos. A mediados del 2014, por algún motivo, dejaron de aparecer las rotaciones semanales de mechas y también dejaron de publicarse nuevos robots. Sorprendentemente, el desarrollo de Hawken había sido pausado. Los desarrolladores no siguieron actualizando el contenido y por lo que se sabe se despidió mucha gente dentro de la empresa. Hasta ahora habían sido activos, incluyendo nuevos robots en el juego, nuevos mapas, incluso mejoras sutiles. Un ejemplo era este que me llamó mucho la atención, el cual generaba un misterio muy fuerte. No teníamos ni idea de lo que era un nuevo robot, pero no sabíamos su aspecto. Y claro, después supimos que era el que salía en el tráiler con personas reales. Luego, Reloaded Games adquirió el juego en el 2015, prometiendo 1000 cosas, pero nunca cumplieron las expectativas. De hecho, solo decepcionaron a la comunidad. ¿Demoraron un año completo para anunciar que lanzarían Hawken en consolas? ¿En serio? Ocuparon un año completo para lanzar el juego en consolas, dejando completamente de lado a la comunidad de PC. Esto fue en el 2016, y un año después, en el 2017, por fin, las promesas iban apareciendo entre comillas. En Steam apareció una actualización de varios gigas, pero cuando abrimos el juego solo fue para darnos cuenta que destrozaron lo poco bueno que quedaba. Cambiaron absolutamente toda la interfaz, donde elegir tu robot era bastante menos intuitivo, y a pesar de haber un poco más de optimización, igual el juego tenía problemas de rendimiento y errores. Y claro, como habían lanzado el juego para consolas, quisieron hacer que la misma interfaz de consola estuviera en PC, y también lanzaron un montón de robots de golpe, lo cual generó un caos en la clase de mechas. Además de esto, lanzaron un mapa que era una reutilización de otro mapa que ya existía, que no tenía ambientación única ni personalidad propia. A diciembre de ese año, el pick máximo de jugadores alcanzó los maravillosos 1, 4, 7 y ahí se queda, lo cual generó que a comienzos del 2018 se decidiera por cerrar los servidores de PC. Primero y lo más importante, al menos para mí, desde muy niño los robots me han encantado. Para el año en que salió yo tenía 15 años y los gráficos eran increíbles. Sentir la inmersión de la interfaz, que muevas el mouse y la cabina se mueva contigo, es algo que no había visto en ningún otro juego. Encima estaba muy acostumbrado a jugar juegos de shooter donde uno tenía que hacer un clic para apuntar y el otro clic era para disparar, pero aquí era distinto. Con el clic izquierdo disparabas el arma izquierda y el clic derecho se usaba para disparar el arma derecha. Algo tan simple y nunca haberlo visto antes. La variedad de robots a elegir era muy buena. Las clases se dividían en mechas ligeros, medianos y pesados. Mientras más pequeño eras, mayor movilidad tenías, pero tenías menos vida. En cambio, si usabas un mecha pesado, era lógico que eras mucho más grande, lento, pero aguantabas mejor las emboscadas y en un enfrentamiento prolongado salía favorecido. Cada robot tenía su diseño característico. También cada robot tenía una habilidad especial que se activaba con la F, y ayudaban lo suficiente para tener ligeras ventajas, pero no rompían ni entorpecían el juego, al contrario, lo convertían en un juego muy dinámico. Por ejemplo, uno de mis mechas favoritos es el infiltrador, y su habilidad especial era de hacerse invisible, siempre y cuando tengas combustible, y no es que desaparezca totalmente, sino que la imagen se ponía un poco borrosa, pero como el juego era tan rápido y donde estás mirando a todos lados, no me veías. Así también habían otras habilidades como liberar el sobrecalentamiento de las armas, otra te permitía obtener mayor armadura por periodos de tiempo, otra te daba mayor daño, otra te llenaba el combustible, otra también te hacía invisible, otra te daba velocidad de movimiento, otra te permitía curar más rápido, porque sí, sacaron un mech que curaba y era fantástico, y para atacar podías transformar el arma de curación para deconstruir cosas, era muy divertido de usar. La habilidad especial de la mayoría de los mechs grandes era transformarse en un tanque o algo así, que se curaba en el tiempo, tenía mucha más armadura, pero era muy lento. Cabezazo. Los mapas eran simplemente geniales. Cada mapa tenía su propia personalidad, sus propios atajos, su propia forma de expresión en un mundo futurista. Estaba Origin, que fue uno de los primeros, Prosk, que era una ciudad,
Bazaar, que era un desierto, Uptown, que era una ciudad más pequeña, después lanzaron Frontline, que era una ciudad muy tecnológica, Facility, donde las rocas flotaban, Last Echo, que era una selva, Last Echo pero en su versión navideña, que agregaba buenas cantidades de nieve y lag. Incluso aparecía un Yeti, que era un easter egg, que te daba un logro si lo matabas. Todos los jugadores dejaban de pelearse entre sí y se ponían de acuerdo para ir por ese Yeti. También estaba Grey Cake, donde había una nave gigante estrellada en el planeta. También algunos mapas tenían bugs o cosas secretas que solo unos pocos conocían. Mira, ahí ven, perfecto hacker, se mete en los edificios. Esta es una prueba en video que Pierre es hacker. Es oficial, Pierre hacker. De hecho, recién haciendo este video descubrí esta parte secreta que no se podía acceder y no tenía ni idea que existía. Y el último era el búnker, que era un mapa bastante circular y ártico. También había un mapa llamado Test Arena que servía para jugar 1 contra 1. También podías modificar los colores de los robots, renombrarlos, comprarle algunas cosas con dinero del juego, como propulsores, o el robotito que te permitía curarte. Incluso te daban piezas exclusivas por cada robot si lograbas llegar a la maestría máxima con él, con lo que su apariencia cambiaba mucho. También podías interactuar con otros tirando hologramas en el piso, o equipar una cantidad de objetos bastante grande. Y eso no era todo, también existían las partes internas para agregar a los mechas. La más importante y obligatoria según mi gusto era el compresor aéreo, que te permitía realizar el desplazamiento lateral en el aire, lo cual era imprescindible para enfrentamientos. Y sí, existían desplazamientos laterales, por lo que ninguno, por más lento que fuere, se sentía tosco, todo lo contrario. Podías esquivar realizando este movimiento e incluso podías girar en 180 grados para salir escapando a todo gas. También podías saltar y mantenerte volando, lo cual servía para acceder a diferentes lugares en los mapas, y al morir siempre dejabas un orbe amarillo con el que alguien puede curarse, y esto sin utilizar el robot de reparación. Otra cosa es que había una clara diferencia entre un jugador experimentado y uno nuevo. Los jugadores nuevos siempre atacan de frente y piensan que son invencibles y luego explotan. Tampoco saben usar el desplazamiento lateral y no esquivan ningún disparo. En cambio, un jugador experimentado siempre busca aprovechar las mecánicas de desplazamiento que tienes para hacer lo más escurridizo posible. Uno de los referentes en nuestra región era Perfecto, que siempre utilizaba el mech con menos vida pero con mayor velocidad, y su estilo de juego era disparar y moverse. De hecho, era tan bueno que una vez estábamos jugando juntos y otro jugador dijo que lo ignoremos porque solo deseaba ver nuestro enfrentamiento. Hola, soy Ángel Bueno 1. Les dejo con este video, donde podremos ver al número 1 de Sudamérica. Y después me di cuenta que hice un video y eso lo subí a YouTube. Varios jugadores, como quizá algunos brasileños, afirmaban que Perfecto usaba algún aimbot o algún hack, pero lo que hacía era lo siguiente: al utilizar el desplazamiento lateral, debes esperar un poco para volver a utilizarlo, o mientras espera ese pequeño tiempo, puedes utilizar el avance hacia adelante, pero girando la cámara. Así podrás moverte hacia los lados de una forma casi instantánea, y junto a utilizar el desplazamiento lateral en el aire, no te dabas ni cuenta y el contrario estaba detrás de ti. Además de esto, él era muy bueno utilizando los orbes de curación en medio de las batallas, por lo que si se quedaba sin vida, por ejemplo, podía regenerarse sin utilizar el robot de reparación. Sin ninguna duda, hablar de este tema me llena de orgullo. Cuando descargué el juego en el 2012, solo había servidores en Estados Unidos y creo que en Europa, pero lo que sí recuerdo es que el ping era alto y todos hablaban inglés, aunque la verdad eso no importaba tanto, el juego se disfrutaba igual. En junio del 2013 creé una página en Facebook donde se iban publicando noticias, actualizaciones e información del juego. La idea de esto era tomar noticias en inglés, pasarlas por el traductor y publicarlas, o simplemente interactuar con la gente, aunque el primer año nadie veía las publicaciones. Fue pasando el tiempo y fueron apareciendo nuevos jugadores que hablaban español, los cuales se volvieron muy recurrentes entre los servidores. Lieder, Argentum, fueron los primeros que se me vienen a la mente al escribir esto. Luego aparecieron otros con los que compartíamos bastante, como Aéreo, Atreides, Paris, Prometeo, Pipina, Chosen, Keyer y Zero. Estos son solo algunos de las decenas que recuerdo. Si no te nombré, descuida, que hice una lista al final del video y quizá ahí aparezcas. Hola compañero, ¿cómo estás? ¡Ah, qué susto! ¡Me está disparando! ¡Oh, está contra dos! ¿Qué se siente? ¡Qué pena, murió! Entre el 2014 y 2015 fue la época dorada para nuestra comunidad. No voy a negar que había veces que veías a alguien focuseando a otro a propósito. ¿Cómo olvidar cuando Pierre y Argentum no se llevaban tan bien? O cuando apareció Litmanen. También había un sistema de MMR con el que, según el puntaje que tenías, quedabas en un ranking de los mejores del servidor. Yo tuve la fortuna de ser el número 1 por 10 días,
pero no es que haya sido la gran cosa, tampoco éramos tantos jugadores los que estaban en Hawken. Luego Pierre se fue a farmear MMR al server de Norteamérica y cuando volvió nadie pudo sacarlo del primer lugar. También había un ranking en Estados Unidos donde uno de los mejores por un tiempo fue Airedave, luego fue Zacius, aunque ¿qué es esto? Oh, pero si es la evidencia de cuando yo maté a Zacius una vez. ¡Qué bueno soy! Más adelante la moda fue crearse una Smurf y la mayoría tenía una. Tampoco podemos pasar por alto los horribles memes que subíamos en la página. Al final llegamos a las 250 personas. Es bastante poco, pero aún así, con cada publicación la gente reacciona. Finalmente, ya que el video se ha alargado bastante, no quiero dejar de lado a los fans que están avanzando en el proyecto Hawakening, pero aunque están cerca, aún falta. Varios en la página nos han comentado del proyecto y que se puede entrar a explorar los mapas, y créanme que estamos al tanto. Mientras tanto, pueden visitar su Discord, donde publican todos los avances que van obteniendo. Tan solo recordar Hawken, tantas horas jugando, un juego que fue un fracaso pero que al final tiene una parte importante de mi infancia, donde conocí gente muy amable, donde pude disfrutar de algo simple, de algo que me gusta. Muchas veces me pregunto qué sería del juego si aún existiera en PC. ¿Aún lo jugarían o estaría totalmente vacío? Quizás solo cerró su servidor en el tiempo correcto, mejor cerrar con un gran juego en vez de quedarse y aburrir. Pero de lo que estoy seguro es que no olvidaré estos tiempos, donde conocí y compartí con muchas personas, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de España, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Perú, de Uruguay, de Venezuela y de muchísimos otros lados. Si me olvido de alguno, por favor discúlpame, son muchos nombres y pude haberme saltado alguno, pero si quieres comenta tu nick abajo en el video y demuestra que tú también fuiste parte de esta comunidad. Hawken no fue el mejor juego del mundo, tenía problemas de optimización, ni con un PC de la NASA iba fluido, pero aún así me marcó. Incluso un amigo me regaló un sticker con el logo del juego para pegar en mi pared, y otro amigo me regaló una polera con el logo para mi cumpleaños. Y en internet la comunidad también hacía sus cosas. ¿Se imaginan existiera un Hawken 2? ¿Cómo sería? Pero bueno, soñar es gratis, y es mejor atesorar esos recuerdos que... Espera, ¿qué dice ahí? Espera, vuelve. ¿Qué es eso? No creo que... ¿De quién es? ¿Digital Bros? ¿Quiénes son ellos? Digital Bros, Wikipedia. Digital Bros, dueña de 505 Games. Pero si 505 Games era la dueña de Hawken, entonces este documento es oficial. ¿Y por qué sale Hawken 2 aquí? No me digas que... Aprovechando que tengo 4 suscriptores, los invito a salirse de estos canales. Son muy malos. El de Atreides, el de Saito, el de Luchín, Aéreo, Pierre, Audiovisual, Nacho, el de Paris obviamente, y sobre todo el de Líder. Tienen que salirse esos canales. Y métanse a este, que tiene una amplia variedad de temas, como Hawken, tiene también Hawken y tiene Hawken. Ah, y también tiene Hawken. Eso, saludos a todos.